Queridísimo público, bienvenidos una vez más a un episodio de PIM Talks. Os habla Joana y me acompaña como siempre Mauxi, y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo para todos, es el trauma. Todos nosotros nos hemos podido encontrar alguna vez en una situación potencialmente traumática, o bien en el futuro nos podemos encontrar con una de ellas. Entonces, quédate porque creo que este podcast os va a interesar muchísimo. Nos acompaña una gran profesional en el ámbito. Se llama Nuria Gordillo. Bienvenida, Nuria. Gracias. Nuria Buenos días. es Buenos días, Nuria. Nuria es coordinadora del grupo Primeros Auxilios Psicológicos para Intervinientes del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, y del mismo colegio también es miembro del grupo Asilo y Migraciones. Realiza seguimiento psicológico a víctimas de atentados en la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España. Actualmente está realizando un estudio sobre la secuela postraumática del atentado de las Ramblas de Barcelona del 2017. Seguro que habéis oído hablar sobre ello. Además, da clases sobre apoyo psicológico en situaciones de emergencia en el Instituto de Estudios Médicos y es autora de uno de nuestros cursos. Forma parte del equipo técnico de un dispositivo de acogida al régimen de protección temporal en España. Ya lo vemos, es toda una profesional en este ámbito. Muchas gracias, Nuria, por Gracias, estar aquí hoy con nosotras. gracias. Encantada. Me gustaría empezar por algo básico para que todos nuestros oyentes puedan comprender bien lo que es el trauma, ¿no? Porque todos nosotros podemos encontrarnos con una situación potencialmente traumática, como puede ser un accidente de tráfico o incluso una catástrofe natural como un terremoto. Pero resulta que hay estudios publicados ya desde hace años, desde hace unas décadas, en los que dice que la mayoría de nosotros, ante una situación grave, no desarrollamos un trauma. Es como si tuviéramos la capacidad de sobrevivir a ciertas situaciones de estrés. Incluso otros estudios dicen que padecer, por ejemplo, un maltrato no es sinónimo de generación del trauma. Hay estudios que lo demuestran de forma objetiva. Entonces, ante ello, ¿cómo podríamos definir qué es lo que origina que una persona pueda padecer trauma, no, y qué es, ¿no? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo que origina que una persona pueda padecer un trauma al final es la experiencia propia y la capacidad de resiliencia que tiene la persona. Em, Precisamente con el estudio que has comentado, ¿no? El estudio que estoy haciendo de las Ramblas, me estoy dando cuenta al entrevistar a las víctimas que unas personas han vivido una situación muy estresante y no les ha provocado absolutamente, bueno, les ha provocado cero trauma. Y en cambio, otras personas que han vivido una situación pareja están súper activadas después de 6 años del atentado. Entonces, esto me lleva a pensar que la capacidad innata de resiliencia, que si quieres podemos hablar posteriormente, puede ser un factor determinante, bueno, pues para padecer un trauma. Es desde mi punto de vista y por lo que yo veo desde mi experiencia. O sea que quizá la resiliencia, que a mí me gustaría también compartirlo con nuestros oyentes, porque es un concepto que como psicólogas yo creo que hablamos bastante, ¿no?, sobre resiliencia, pero no es un término habitual o popular, ¿no? Entonces, digamos que la resiliencia sería más bien la norma que la excepción, pero ¿qué es, no? La resiliencia. Vamos un poco a hablar sobre ello, porque sí es un aspecto importante en la generación del trauma. Exacto, Joana, es un aspecto muy importante. La resiliencia es la capacidad de una persona para recuperarse después de haber afrontado una situación traumática o estresante. En el contexto del trauma, en el contexto en el que estamos hablando, eh, la resiliencia se referiría a la capacidad, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no?, de una persona para superar las consecuencias emocionales y psicológicas del trauma y seguir adelante con una vida medianamente normal. La resiliencia no significa que una persona no experimente dolor o sufrimiento, Claro. al contrario, de, sí, todo lo contrario, ¿eh? O sea, lo que quiere decir que tiene la capacidad de recuperarse y adaptarse y
adaptarse a la situación, ¿no? Sobreponerse a la situación con sus propios recursos. Las personas resilientes suelen tener una actitud positiva, destacaríamos eso, ¿eh? Las personas resilientes suelen tener una actitud positiva hacia la vida, una fuerte red de apoyo social y capacidad de encontrar significado y propósito a sus experiencias. Las peores experiencias para ellos siempre pueden sacar algo positivo de ello. Eh, También puede ser, la resiliencia también puede ser fomentada, por ejemplo, y desarrollada a través de la práctica de habilidades y estrategias de afrontamiento, como la meditación, el ejercicio, la terapia, bueno, el autocuidado. En definitiva, la resiliencia se puede nacer con ella, pero también la puedes fomentar tú por tus propios recursos. O sea que quizá hay algunos elementos que podemos aprender, ¿no? O estrategias que podemos llevar a cabo, como es la meditación, el ejercicio Sí. físico, ¿no? Hábitos, me Ujú. imagino. Pero también has hablado de personas que tienen pues una visión más positiva. Me pregunto si quizás hay elementos de personalidad o factores de personalidad que puedan influir de alguna forma en generar en algún momento dado posibilidad de padecer un trauma. O sea, quizá personas más extrovertidas no tienen por qué, o no hay a día de hoy unos factores de personalidad vinculantes. Se dice que también hay algo genético en ello, ¿eh? O sea, el tema genes también influye. Pero bueno, al final es un poco una lotería. Te digo que, como te digo, ¿no? En los estudios que yo he hecho y también con víctimas de atentados terroristas, pero ya no del tema de las Ramblas, sino, por ejemplo, Policía Nacional, me encuentro con personas que a lo mejor han padecido un atentado hace 30 años y todavía tienen secuelas psicológicas. Estamos hablando de gente que a lo mejor no se pueden desplazar del punto A al punto B 30 años después, sin compañía o sin pararse en un lugar intermedio. El otro día me comentaba una persona, ¿no? Pues eso, que había sido víctima de ETA y que no podía desplazarse del punto A al punto B si no se paraba en un lugar intermedio. Y esto, estoy hablando de una persona que está haciendo terapia desde, pues eso, inintermitentemente. Así que bueno, que es un cúmulo de factores y es un cúmulo de cosas, pero el tema de la genética también se dice, hay estudios que dicen que influye mucho. Vale, es como que puede generar en algún momento dado incluso comportamientos obsesivos, quizá y de fobia, ¿no? Son Sí, comportamientos que pueden sí, salir. sí, Porque exacto, sí. no sé si vosotras sabéis. Sí, Ah, sí, no, bueno, no, bueno, adelante, adelante. entrarían, no, sí, el tema del hipocampo y la amígdala también, pero bueno, eso es otra historia que no sé si luego querrás hablar de ello, Sí, sí, pero tanto, bueno, tanto. Podemos hablar de lo que quieras, Nuria. aquí podemos hablar del factor psicológico del trauma y también del factor Vale. biológico. El factor psicológico son las experiencias, cómo percibimos nosotros la experiencia. A lo mejor un suceso traumático, una violación, pues eso, bullying, una mala experiencia, tú, Joana, la puedes percibir de una manera y yo la puedo Ujú, percibir de otra. Lo que comentábamos antes, que la capacidad de resiliencia es lo que determinará un poco la capacidad de resiliencia y otros factores, ¿de acuerdo? ujú. Pero esto sería la parte más psicológica, o sea, cómo nosotros interpretamos ese trauma. Pero luego está la parte más biológica, que es el circuito hipocampo, que nunca me sale, perdona, hipocampo, Hipocampo, amígdala, amígdala. que es lo que hace, este circuito es lo que hace conectar el recuerdo con las emociones. Y en ese proceso, ahí dentro es donde se genera el trauma, digamos, es donde se graba. La amígdala es una parte muy, muy importante porque es un mecanismo que provoca, ¿cómo os lo explico? A ver, para que se entienda, es una estructura cerebral que desempeña un papel clave en la generación del trauma, o sea, está involucrada en la respuesta emocional por un, Sí. por un Que lugar, sobre todo digamos. es miedo, ¿no? Miedo, las Exacto. emociones negativas fuertes, ¿no? Sí. Y esa es la responsable de evaluar las situaciones y, bueno, como dices, ¿no? Y desencadenar una respuesta de lucha o huida en caso de peligro percibido, que esto, bueno, a Claro. nivel
evolutivo nos ha venido súper bien porque si no, no existiríamos, ¿no? El Incluso problema es que imagino yo que la amígdala la tenemos o sea, compartida con animales que casi no tienen estructura cerebral, ¿no? O sea, con totalmente, quizá, no sé si los reptiles, sí, sí, yo me sí, imagino que sí, que totalmente, también deben tener sí. amígdala. Que por cierto, por si acaso hago un pequeño inciso, porque es algo que me lo he encontrado yo. Cuando hablamos de amígdala, hablamos de una estructura que está dentro del cerebro. ¿Vale? No de la amígdala que está en nuestro cuello. Lo digo porque parece una tontería, nosotros lo damos muy por supuesto, ¿verdad, Noria? Pero son elementos importantes a tener en cuenta, ¿eh? Ujú, totalmente, sí, sí. Es una pequeña parte Sí. del cerebro, digamos, es como una bolita, ¿no? Lo que comentábamos, que cuando una persona experimenta un evento traumático, la amígdala lo que hace es activarse y lo que hace, pues, es desencadenar una respuesta de estrés y de ansiedad. Y bueno, esta respuesta aparentemente es una respuesta normal, ¿no? Nosotros, si alguien, por ejemplo, nos va a agredir, pues digamos que la amígdala se activaría. El Y problema nos es, haría empujarle exacto, o huir o cualquier cosa que nos o pueda lo que salvar fuera. la vida. El problema es que cuando esta respuesta se da de manera intensa, puede ser difícil de controlar y puede llevar a la formación de recuerdos traumáticos. O sea, puede generar como una especie de impronta. Entonces ahí es donde se daría un poco, digamos, grosso modo, parte biológica, el problema, si quieres llamarle así. Eh, la amígdala también está involucrada en la consolidación de la memoria y puede ayudar a consolidar los recuerdos traumáticos, pero de manera categórica. O sea, es una parte realmente importante cuando estamos trabajando con trauma. Es como que ante algo súper intenso, lo que nos pasa básicamente es que como que lo retiene mucho más en la memoria como para asegurarnos que si en el futuro sucede, no volvamos a repetir quizás aquello que nos llevó a esa dificultad, ¿no? A ese encuentro. Que imagino que hay cosas que se pueden evitar y que entonces es fantástico, ¿no? Si tenemos un accidente, pues, no sé, de coche, Sí, porque hemos avanzado, perdón, mal, pues mira, no avanzo, ¿no? Entonces como que voy evitando. Pero quizás hay otras cosas como este del atentado de Barcelona que, claro, lo que decías, ¿no? Evitar andar por una calle o depende de qué tipo de comportamientos que surgen precisamente de esa respuesta de circuito hipocampo amígdala o sea, nos impiden llevar una vida cómoda, ¿no? totalmente. Es una trampa, ¿no? Porque al final Claro. la amígdala, o sea, en algunos casos los recuerdos traumáticos pueden quedar atrapados en la amígdala. Está bien, como tú dices, porque al final va a ayudar que tomemos acciones para no tener, por ejemplo, no repetir cosas que nos han hecho daño, ¿no? En nuestra vida, pero el problema está cuando realmente este mecanismo es sobrepasado, ¿no? O sea, es como de activado de manera exagerada por nuestro organismo. Ahí está Ujú. el punto, ¿no? Digamos. Mm. Yo estaba pensando también si uno de nuestros oyentes, por ejemplo, piensa, ¿y yo cuando me pasó aquello? O sea, ¿las sensaciones que yo tengo son traumáticas o no son traumáticas? ¿Son normales? ¿No son normales? No sé, quizá vosotras habéis pasado alguna vez por alguna situación de trauma o potencialmente traumática. No sé cómo podemos ayudar a nuestros oyentes a que entiendan mejor si lo que padecen podría ser un trauma y necesitan ayuda, o bien es una secuela normal, adaptada en el medio ante una situación estresante, ¿no? Que se ha vivido. No sé si cómo podemos quizás ayudar a nuestros oyentes también a que sepan en qué punto están, ¿no? eh, el trauma, por ejemplo, uno puede saber si tiene un trauma. Además es que es muy de manual, sobre todo el trastorno derivado, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Bueno, en principio sería cuando alguien tiene un shock, por ejemplo, en una catástrofe natural, ¿no? Vamos a poner, aunque aquí en Ujú. España no tenemos muchas, pero en diferentes puntos de la Tierra sí que hay, ¿no? Pues una catástrofe, eh, bueno, pues eso, o sea, te genera recuerdos intrusivos, ¿vale? Es decir, recuerdos traumáticos que pueden aparecer repentinamente y sin previo aviso, flashbacks, decía el ejemplo este que me he ido un poco por las ramas,
porque además es que es muy, muy de manual. O sea, yo lo que he visto a lo largo de, bueno, de mi estudio, de la Sí, investigación que estoy haciendo y además tratando con gente que tiene trastorno de estrés postraumático, es que sonrío y la gente se lo puede tomar a mal, pero es que es muy de manual. O sea, es sí, que sí. todos me repiten categóricamente lo mismo. O sea, es que no Vale, puedo vale, ¿y ir qué a es? ese sitio, no puedo, ¿Qué? tengo recuerdos Claro. intrusivos, es que tengo flashbacks, es que, y sonrío siempre y me dicen, ¿qué pasa? Y digo, es que es de manual el trastorno de estrés postraumático y bueno, es el trauma derivado, ¿no? Que luego, eh, como alguna vez he comentado también contigo, ¿no? Primero se daría el trastorno de estrés agudo, que esto Ujú. aproximadamente dura un mes, ¿no? O grosso modo, eh, y el trastorno de estrés agudo, si no es tratado como corresponde o si por medio de nuestros mecanismos, como hemos dicho antes, propios de resiliencia, no lo superamos, pues esto puede derivar en un trastorno de estrés postraumático. Y esto ya sí que se debe tratar, puesto que es bastante invalidante. Yo la gente que he conocido no, bueno, muchos están medicándose, aún con la medicación tienen muchos miedos. Bueno, es un trastorno que se tiene que cuidar mucho y se tiene que tratar y puede llevar años, ¿eh? Puede llevar años. Ahora estaba pensando también como punto de inciso importante, y lo digo también por experiencia profesional propia, es interesante también hablar sobre situaciones traumáticas cuando son niños o jóvenes, puesto que en mi experiencia he podido ver que en ocasiones, ahora estoy hablando pues de jóvenes, ¿no? Que han padecido una situación de trauma por abuso o por maltrato o incluso por cambios radicales, que de los cambios radicales también uno puede, ¿no? Estar padeciendo un trauma, no se ha atendido tanto a la sintomatología traumática y se la ha confundido con un comportamiento quizá negativista desafiante, ataques de ira, no transgresión de normas. Y en realidad lo que le está pasando es que está pasando por un proceso quizá de trastorno de estrés agudo y no se le está atendiendo adecuadamente. Entonces, muy importante también cuando son jóvenes o cuando son niños, porque la forma, yo creo, Nuria, si quieres lo hablamos un poco también, Sí, la forma en que se puede expresar en un joven, ¿no? O en un niño puede ser también un poco distinta, porque a ver, el adulto quizá no va a tener ataques de rabia y lo va a tirar todo, pero quizá un adolescente que no sabe cómo expresar o le da incluso vergüenza, quizá le sale así o le sale en forma de rabia, ¿no? Entonces, totalmente. un poco Totalmente. atención El a eso. insomnio también se puede dar en niños pequeños, hacerse pipí en la cama, por ejemplo. Claro. Bueno, pues son factores determinantes en niños, por ejemplo, bueno, pues que han sufrido bullying, niños, pues eso, que todavía no tienen la capacidad de expresarse o que tienen miedo, sí, sí que a lo mejor tienen la capacidad de expresarse porque ya a lo mejor tienen cierta edad, pero tienen el miedo a que a lo mejor sus compañeros puedan tener represalias, pues esto es muy característico lo que dices del trastorno negativista desafiante, bueno, conductas de evitación también, de ir al colegio, pues no quiero ir al colegio, pues Porque todo quizás esto, están todo el día con el pensamiento obsesivo ahí de lo que sí, sí, sucedió sí, sí, y sí. quizá no tienen ganas de ir, claro. Es que... Sí, sí, ¿Y qué pasa, totalmente. por ejemplo, en el caso que tú sabes o estás consciente, siguiendo hablando del tema pues, de jóvenes quizás? em, si sabemos o las personas del entorno saben que pasó un evento traumático de una manera, pero no da ninguna señal de nada, ninguna sintomatología de ese estrés agudo del que estamos hablando. O sea, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿cómo se podría tratar eso si no se ve ningún síntoma ni nada, pero uno está consciente, la persona está consciente o gente de su entorno está consciente que ocurrió un evento traumático, sea cual sea? O me imagino que dependerá del evento también. Sí. Eso es muy interesante lo que dices, Mausi, porque es muy interesante, porque yo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Yo estoy como psicóloga de protección internacional, ¿no? Entonces yo estoy tratando con refugiados y estoy hablando con gente que a lo mejor han tenido que atravesar el mar con una patera desde Marruecos hasta España. Y recuerdo precisamente una persona que perdió su hija de 3 años y bueno, y no sin entrar en detalles, ¿no? Pero
recuerdo que yo sabía, ¿no? Yo tenía el informe precisamente y yo sabía que su hija había fallecido y que ella, pues obviamente, como no puede ser de otra manera, estaba bastante afectada, pero en la consulta no me lo reconocía y decía que estaba bien. Entonces, yo he llegado a la conclusión con esto que a veces, a lo mejor puede sonar un poco, no sé cómo os va a sonar, decirme vosotros, pero vosotras. Yo decidí que ese cajón no lo iba a abrir y que es la propia persona la que tiene que estar preparada, porque abrir un trauma, y yo ahora es Mausi, o sea, abrir un trauma, yo me encuentro con traumas, con situaciones muy dramáticas, más que en consulta. Bueno, yo ejerzo de diferentes cosas, pero sobre todo trabajando como psicóloga con refugiados, encuentro verdaderos dramas de tortura. De hecho, los reflejo en protocolos de Estambul, también gente que, bueno, que ha sido torturada reiterativamente, con heridas, podían haber muerto perfectamente por las heridas, y unos quieren hablar, necesitan expresarlo y otros no. Y yo lo respeto. Y así es verdad que te puedes tirar tiempo, pero como yo siempre digo, y yo aplico esta metáfora, ¿no? Yo hay cajones que si la persona no los quiere abrir, no me permito abrirlos. Creo que hay que dar tiempo a la persona y que también, bueno, pues es un proceso que la persona se tiene que dar cuenta. Puedes ayudar, ciertamente se puede ayudar, ¿no? Invitando a la persona a hablar, haciéndola saber que estás ahí, como yo hago, ¿no? Con los refugiados, pero, por ejemplo, con esta persona en concreto llevo ya un año y no ha querido abrir ese cajón, porque para abrir ese Claro, cajón conlleva un dolor tan grande que yo creo que la propia persona no sabe si va a ser capaz bueno, de soportarlo. De Entonces, soportarlo, claro. sí, para emprender una terapia psicológica de este tipo también hay que estar preparado, ¿eh? Yo ahora con esto de las víctimas de los atentados, hay gente que no me ha querido hacer, que no ha querido entrar en el estudio porque decían que no querían volver a hablar de ello, que no estaban preparados Claro, y yo lo he respetado porque, bueno, como digo, que hay cajones que prefiero no abrir, ¿no? claro. Que prefiero dejarlos ahí. Mm. Sí, Joana. Porque, Nuria, una pregunta. En el caso en que no puedas abrir ese cajón porque la persona no está preparada para hablar de ese trauma, pero imaginaros, ¿no? Que en ese caso, al caso contrario que comentaba Mauxi, sí que tiene efecto en su día a día, pero no quiere hablarlo. ¿Vale? Como por ejemplo no quiere ver el mar, no quiere ver, yo qué sé, ¿no? No puede coger el coche, algo como muy incapacitante, le molesta el ruido, ¿no? Cosas que quizá le recuerdan a ese trauma y como lo tiene muy, muy, muy encerrado, ¿no? Como lo tiene ahí en ese circuito hipocampo amígdala muy instaurado, le cuesta hablar. Pero entonces yo me imagino que sí podemos trabajar de forma indirecta. Se puede trabajar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no sé si te refieres a la terapia cognitiva conductual, no, a la Estaba reestructuración cognitiva y todo pensando, esto. no, yo personalmente estaba pensando más a tipos de terapia que trabajan el trauma, como puede ser el MDR, sin obligatoriedad. MDR, las técnicas de integración. Sí, ¿no? Con eso se puede trabajar sin obligatoriedad a tener que hablar sobre el hecho en sí. O se tiene que hablar sobre el hecho en sí. No lo sé, ¿eh? No lo sé, Nuria. Sí, está muy bien lo que dices, es verdad, la MDR y las técnicas de integración cerebral, bueno, que para quien no lo sepa, ¿no? Pues la MDR y las técnicas de integración cerebral son una amalgama, ¿no? Bueno, de diferentes protocolos que se siguen que se hacen pues, con los accesos oculares, exposición, tapping, bueno, una serie de cosas. Es bastante interesante. Bueno, están, tiene evidencia científica. Hay sus detractores, tiene sus detractores también, pero yo sinceramente cuando la he utilizado a mí me ha servido de mucho y como dices tú, Joana, es una manera de no hablar directamente, de no exponer directamente tu trauma, ¿no? Tu situación traumática y inconscientemente se está trabajando por ahí pues algo que te provoca mucho dolor. Sí, ciertamente es verdad, esta terapia funciona. Luego hay otras que sí que ya tienes que exponerte y abrirte, digamos, en canal, entre comillas, que es la terapia cognitiva conductual, la
desensibilización sistemática y la reestructuración cognitiva. Y la exposición en vivo, esto está demostrado científicamente que para el trastorno de estrés postraumático, para el trauma, es lo que mejor funciona, ¿eh? Actualmente es lo que se está utilizando, y de hecho la MDR pues tiene puntitos también que coinciden dentro de ese protocolo con las técnicas bueno, con la terapia cognitiva conductual. Ujú. Una pregunta también. Referente, vuelvo un momento para atrás en relación a lo que hablábamos sobre el circuito hipocampo-amígdala, porque hay otra área que también creo que es importante ponerla en relieve, ¿no? Que sería la corteza prefrontal. Quiero hablar un poco, ¿no? Ya me gusta el hecho de hablar pues, de algunas estructuras cerebrales, porque no siempre se tienen en cuenta y nos dan mucha información. Y en un estudio que se llevó a cabo, es un metaanálisis, había 83 estudios de neuroimagen. En este estudio se observó que en personas que habían padecido experiencias vitales traumáticas, como puede ser el de las Ramblas en Barcelona, o una persona pues, que ha padecido algo como tú has comentado, ¿no? Una pérdida de un hijo, mostraban menor reactividad de la corteza prefrontal, que en realidad es un área muy importante, por ejemplo, en el desarrollo de creencias, en cómo yo, como persona, cuando yo intento, ¿no?, disminuirme la emoción negativa, yo misma, a mí misma me digo, va, Joana, que tú lo puedes superar, venga, que esto no es tanto, ¿no? Entonces, precisamente esa parte que es la que crea ese diálogo conmigo para intentar como quizá disminuir un poco esa intensidad, ¿no? Ese diálogo interno, esa parte que es la que nos ayuda a esa ejecución de decisiones adecuadas, ¿no? Es la corteza prefrontal. Y precisamente se ha visto que queda como mermada, ¿no? Como que hay menor actividad en esa zona cuando hay un TEP, ¿no? Cuando hay un trauma de estrés postraumático. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, esas técnicas de las que hablamos, todas ellas también ayudan como a reactivar esa corteza, o sea, funcionan ahí, Sí, ¿no? También, me imagino. sí. Todas las técnicas que hemos comentado, efectivamente, como comentas, Joana, pues sí, funcionan. La técnica, la terapia cognitiva conductual, la reestructuración cognitiva, la cual implica cambiar la forma en que uno piensa. No sé si habéis oído hablar de ella. Yo la utilizo mucho en terapia. Quizá Y es podemos hablar un reformular. poquito, ¿eh, Nuria? Adelante, ¿eh? Si quieres dar 4 pinceladas, sí, tanto, claro que sí. La reestructuración cognitiva, más que nada, dicho, porque a los psicólogos nos gusta poner nombres así muy bonitos y tal, muy técnicos, pero al final la reestructuración cognitiva lo que viene a hacer es, o sea, reformular el evento, digamos, reformular las frases que tú te dices a ti mismo sobre, por ejemplo, el evento traumático, ¿no? Bueno, implica un poco cambiar la manera, tu percepción sobre ese evento. Lo que pasa es que, claro, eh, esto funciona con según quién y con según quién no. Con según quién no, tienes que intentar aplicar otro tipo de técnicas. Como digo, al final, nosotros los psicólogos nos valemos de muchas técnicas, tenemos como un saco grande roto ahí, vamos cogiendo cosas, pero no todo vale para todo el mundo. Entonces, es cuestión de ir aplicando diferentes cosas y ver a dónde podemos acertar con la tecla, ¿no? Digamos. Pero sí, ciertamente la reestructuración cognitiva, pues es eso, es una resignificación, no me sale, redimensionar un poco, Resignificación, sí, resignificación, resignificación. resignificación, gracias. La manera de cómo nosotros cambiar el marco mental a través de la palabra, a través del pensamiento. Ujú. No sé si también es algo que la propia persona puede probar. O sea, Sí, también, sí, uno mismo también lo puede, o sea, es una cosa, yo a veces lo pongo como deberes, ¿eh? También, pues eso, pero bueno, es un tema que, bueno, pues lo que digo, al final, pues hay gente que le fluye, que sí, que lo ven como frases, que yo es que me voy a decir esto y a mí no me va a hacer nada, no me va a cambiar.
o bueno, o hay gente que realmente se mete en el papel y dice, pues sí, a mí esto me funciona. Y también el tema de la exposición en vivo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y ir Ujú, gradualmente pues a la zona, por ejemplo, de los atentados, como el otro día me comentaba una persona, bueno, yo es que hace X años que no iba y el otro día, poquito a poco, me fui, me paré en una tienda que estaba allí, que me gustaba, bueno, intentando encontrar puntos de apoyo. Otro policía nacional que fue víctima, como decía antes, ¿no? De un atentado, pues decía, no, yo es que del punto A al punto B no puedo ir, pero me paro en una zona concreta donde yo conozco gente, que es un bar, y ahí me siento seguro, entonces luego vuelvo a emprender el viaje y ya vuelvo a ir. Entonces, ujú. bueno, pues eso, la exposición en vivo, de sensibilización sistemática, son técnicas, como digo, de la terapia cognitivo-conductual que están dando muy buenos resultados Ujú. en referencia a este campo, en Y esas referencia son al cosas trauma. que una persona que quizás no esté recibiendo apoyo terapéutico en este momento y que nos está escuchando y diga, mira, yo sí tengo un trauma, no sé cómo manejarlo, no sé cómo hacerlo, es algo que por sí solo pueden hacerlo realmente, sin necesidad de tener un acompañamiento. O sea, yo digo, tomando también tu referencia a la caja que se abre, quizás se abre la caja solo y lo pueden manejar ellos mismos y, bueno, eventualmente tener ayuda psicológica, ¿no? Ayuda terapéutica. Sí, es así, es así. Y realmente también hay otra cosa en psicología que se llama biblioterapia, que yo también lo recomiendo mucho, que es al final un poco empaparte de lo que te está pasando, ¿no? Hacerte tú tu propio psicólogo, respetando siempre que obviamente si es algo que te está afectando de manera categórica y que te genera un malestar muy grave, siempre hay que acudir pues a un profesional. Pero si es algo que tú eh, te puedes llegar a ver capaz de lidiar, sí que es verdad que la biblioterapia es otro tipo de, bueno, de modalidad o de técnica, llámalo como quieras, que puedes hacer, ¿no? Pues informarte de lo que te está pasando y a partir de ahí, pues eso, hacer ejercicios, ¿no? Digamos, ejercicios con la mente, porque a veces decimos, no, es que me voy al gimnasio a hacer pesas, ¿no? Es que la cabeza también hay que ejercitarla y la cabeza también hay que entrenarla. Y en este sentido, sí que es verdad bueno, que la gente, además es que son como retos que a los pacientes les gustan, Claro, ¿no? Es como, claro. bueno, pues sí, voy a intentar hacerlo. Y yo siempre digo, y no te preocupes si no llegas del punto A al punto B de una atacada, porque seguramente no llegarás, pero bueno, o sea, al día siguiente puede ser que llegues, o si no, yo Ya también lo que salgo. recomiendo, sí, ya es algo. Y si no, yo lo que también recomiendo es ir más allá, ¿no? Como si fuese una carrera de obstáculos, pero visualizar ya el objetivo donde quieres llegar. No mirar tanto los caminos intermedios, no sé si me explico. Por ejemplo, un señor me decía, es que yo no me puedo cortar las uñas y tengo que ir a un sitio concreto a que me las corten, pero no puedo ir porque está muy lejos de donde yo vivo. Bueno, pues enfócate en esa persona que se llama X y que ya estás llegando, que ya la estás hablando y eso, bueno, me contó la última vez que le funcionó. Ojo, a esta persona le puede funcionar esto y a otra Quizás persona, por pues a intentar no ser tan perfeccionistas, ¿no? Con nosotros mismos. Somos tan eso. autoexigentes a veces las personas. O sea, has pasado una situación grave de estrés, algo grave realmente, o no tan grave, pero que o sea, a ti te ha afectado, ¿no? Y encima, además, buscas la perfección a la hora de mejorar, de ser, bueno, una persona completamente capaz y dices, bueno, a ver, quizá el punto adecuado está en la imperfección, ¿no? En lo que tú decías, Nuria, crear un punto, ir haciendo poco a poco, ¿no? De alguna forma. Hmm. Y que no nos puede pasar por alto, es lo que yo siempre digo, ¿no? Sobre todo con este estudio que estoy haciendo, lo digo, hablo mucho de esto porque es el estudio que estoy haciendo ahora recientemente y digo, pero vamos a ver, vamos a utilizar la lógica, que es algo que también se aplica mucho, ¿no? En la terapia cognitiva conductual y en reestructuración cognitiva, que es decir, has sido víctima de un atentado terrorista o bueno, de cualquier situación traumática, como hemos dicho antes, es normal que te sientas así, ¿no? Vamos a Claro. intentar ser flexibles con nosotros mismos, empáticos, porque al final esto lo que te está haciendo, ese mecanismo de defensa, te está protegiendo. Lo único que está quizás sobreactivado, ¿no? Pero te está protegiendo, o sea, es totalmente lógico lo que te está pasando, ¿no? Entonces, llevado a la lógica, tiene mucho sentido y bueno, cuando lo explicas así de una manera un poquito racional, me extiendo más, obviamente con los pacientes, pues es como que les da mucho alivio, es muy liberador, ¿no?
La palabra flexibilidad yo la utilizo mucho en terapia. Tenemos que ser flexibles con nosotros mismos. Como tú dices, Joana, somos, somos radicalmente, bueno, muy autoexigentes con nosotros mismos y esto genera mucha incomodidad y mucho malestar psicológico Claro, hoy en claro. día. Quiero Ujú. preguntar para todas las personas también que nos están escuchando, que se puedan identificar con este tema, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? ¿Cuándo es el punto, qué punto para ti, Nuria, es el punto en que tenemos que ir ya a buscar ayuda profesional? Cuando te sientes extralimitado, cuando no eres capaz de salir de casa, yo el otro día me encontré una persona que me decía es que hace como 3 años que no salgo de mi barrio, no puedo tener relaciones sexuales porque no puedo, bueno, mantener el control de mis actos, no puedo focalizarme en una cosa, cuando no puedes llevar una vida normal y corriente. Esta persona en concreto no podía tener relaciones, me comentaba, pues mira, me gusta una chica, yo le gustaba a ella y la relación acabó pues porque yo no era capaz, ¿no? O sea, no puedes llevar una vida normal, no puedes llevar una vida corriente, no puedes, eso una persona lo ve claramente, o sea, no puedes, cualquier propósito que te pongas, no, cualquier objetivo, no eres capaz de llevarlo a cabo. Entonces, Claro, obviamente, sí, no, efectivamente decía que justo lo que estaba pensando ahora era, no obligatoriamente tiene que ir al psicólogo aquel que ya está como muy, muy mal, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, consideras que no estás consiguiendo objetivos como los que a ti te gustarían y lo vinculas con aquello que te pasó, pues, ¿no? Quizás ya es un punto posible para ir a terapia, porque al final estás como encajando, ¿no? O sea, estás ahí sí. como frenado, Pero ¿no? Pero para el Te trauma y pasan los para años. cualquier, sí, para cualquier trastorno, ¿no? Que hay gente que a veces dice, es que hay gente, yo he conocido gente que llevan, precisamente hoy hablaba con una chica, 14 años con ansiedad y se estaba medicando y nunca había hecho terapia. Decía, es que ella ya pensaba que era parte de su personalidad, que ella era Esa es así. otra cosa, claro. Te identificas y te puedes identificar también con esa persona construida a través del trauma, ¿no? También. Eso puede pasar. Acabas siendo tanto tú, ¿no? Que acabas como identificándote con esa nueva yo que es muy incapacitante, en realidad. Realmente te crees que tú eres esa persona y esa persona, cuando yo le he dicho, bueno, pero esto se puede tratar, ya, pero es que, pero se puede tratar, sí, se puede tratar, o sea, el tema de la ansiedad, bueno, la depresión, todo esto se puede tratar. De hecho, hablando del trauma, no, el trauma puede derivar en otros trastornos, o sea, puede haber una comorbidad con otros trastornos y entonces puede ser Claro. doblemente incapacitante. Por ejemplo, con una fobia. Una fobia se puede generar de un trauma. Una pregunta. Ahora, antes que hablabas sobre el tema de los genes, o hemos comentado también el tema de factores de personalidad, estaba pensando que quizá las personas que tienden a ser ansiosas, ¿no? O ser más nerviosas, quizá podrían ser personas que pudieran padecer con más facilidad trauma, o no tiene por qué. Yo creo que sí, ¿no? Que un factor quizá de un neuroticismo más bien alto, en principio, me imagino que sí que tiene que ver. Pero no tiene por qué ser obligatoriamente así, ¿no? O- No tiene por qué ser, pero yo estoy de acuerdo contigo que sí que es verdad que es un factor que, bueno, puede ser un factor de riesgo, ciertamente. exacto, un factor de riesgo. Sí, un factor de riesgo, sí. Y de hecho, cuando se trata el TEP, que no se trata directamente el TEP a nivel, bueno, a nivel médico directamente, sino se trata la sintomatología asociada del TEP, Claro. que es la ansiedad y la depresión. Y esto se puede tratar pues con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Y bueno, estos recaptadores se utilizan a menudo para tratar los síntomas, como digo, de ansiedad y depresión que se presentan en el TEP. Así que sí. Entonces, también podría pasar que una persona que atiende ¿no? a poder padecer un trauma por esa falta de resiliencia o por esa inactividad a buscar aquello que le ayude pues, a ser, a adaptarse después de esa situación potencialmente traumática, puede ser que vaya como
juntándose. Puede ser que vaya como juntándose. No, comentaba Nuria el hecho de que una persona que ha padecido ya un trauma, ¿no? Y que tiene quizá dificultades de resiliencia, puede ser que en otras ocasiones vuelva a padecer un trauma en situaciones diferentes, ¿no? Entonces, eso puede dar el hecho de que una misma persona padezca varios traumas a la vez. O... Sí, voy a definir un poco lo que es el trauma complejo para los que nos están escuchando, ¿no? Vale. Para los oyentes. A ver, el trauma complejo es un tipo de trauma que se produce como resultado de experiencias, como su propio nombre indica, traumáticas, pero prolongadas o repetidas en el tiempo. Generalmente en el contexto de relaciones interpersonales complejas o disfuncionales. Se caracterizaría por la presencia de múltiples traumas, como has dicho, Joana, Sí. y la interconexión de los síntomas emocionales, cognitivos y conductuales. Esto sería un poco la explicación así resumida de lo que es un trauma complejo. También puede incluir experiencias como abuso infantil, ¿no? Porque a veces nos hacemos a la idea de que ciertas cosas pueden ser trauma, pero otras no. Bueno, el trauma, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es como tú te tomes la situación que te ha pasado, pero puede englobar un abuso infantil, un abuso Claro. emocional, ¿no? Negligencia, violencia doméstica también. Yo me he encontrado con mujeres víctimas de violencia de género que han desarrollado un trastorno de estrés postraumático, acoso laboral también, acoso laboral, y bueno, y más, ¿no? Y hay muchos más. Eh, pero básicamente estas experiencias pues se caracterizan por tener un impacto duradero en la salud y bueno, y te afectan pues emocionalmente, como decimos, de manera incapacitante. Te incapacitan, digamos, para poder llevar una vida diaria normal. Y la forma de tratar un estrés postraumático complejo, donde hay muchos traumas, es la misma que cuando nos encontramos con uno. ¿Empezamos todos a la vez o como hay alguna forma específica de tratarlo distinta? Bueno, yo siguiendo con mi metáfora del cajón, yo iría sacando, ¿no? Como cuando vas a ponerte, vas a elegir lo que te vas a poner, pues hoy me he levantado y me voy a poner tal cosa, ¿ves? Pues coger, ir desgranando, ir cogiendo, ¿no? Pues ahora me cojo un jersey, ahora me cojo, ir poco a poco trabajando con cada trauma. Sí que es verdad que, por ejemplo, en MDR o en técnicas de integración cerebral, bueno, pues al final uno trabaja con imágenes y tal, y es un poco lo que te viene. Entonces ahí sí que puede ser un poco random, ¿no? El trabajo. Pero si no, en terapia, digamos, propiamente dicho, terapia cognitiva conductual, ¿no? Lo que hemos dicho antes de exposición en vivo, la reestructuración cognitiva, pues sí que yo tendería, ¿no? A escoger un trauma. De hecho, yo ahora estoy aplicando el cuestionario de impacto del trauma, el CIT, a las víctimas de los atentados. Y bueno, y se da el caso que te pregunta específicamente el test por un trauma, o sea, que te centres en un trauma en el que más dolor te haya provocado, ¿no? Sería un poco el que más te resuene a ti, el que más te haga, el que más tú sientes que te incomoda. Y a partir de ahí, pues poco a poco ir desgranando. Esto me recuerda a la terapia racional emotiva conductual, que también cuando tienes como una emoción que es muy incómoda, o varias emociones a la vez, te pide empezar por la más incómoda, ¿no? Y esto a nuestros oyentes también les puede interesar a la hora de trabajar por sí mismos, ¿no? Decir, vale, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que más intenso siento? Y empezar por ahí, ¿no? A trabajarlo. Totalmente. La Hay... terapia narrativa también, Ah, bueno, hay no mucho hemos tipo hablado de de terapia. terapia narrativa, es verdad. Pero mirar, no sé si vosotros también lo hacéis. Yo hace años que escribo diario y creo que es algo muy terapéutico también para los episodios difíciles, ¿no? De la vida, el poder escribirlo, el poder narrarlo con uno mismo. Sí, Totalmente. Sí. Además, la terapia narrativa se enfoca en reconstruir tu historia, ¿no? Y encontrar nuevos claro. significados a este trauma. Salir fortalecido, esto es una palabra que también me gusta mucho, que yo también aplico mucho en terapia, ¿no? Es el tema de encontrar un significado positivo, que obviamente puede parecer antagónico, ¿no? Pero encontrar
un matiz positivo a ese evento. La Yo, por terapia de ejemplo, de movimiento. matiz, de matiz, sí, positivo, matiz, sí. Sí, sí. Eh, Uno de lo que a mí me gusta hablar es también de como, no sé si en trauma también lo usas, Nuria, pero como un aprendizaje de vida, ¿no? Si intento también pensar que cuando pasas por una experiencia difícil, que al final todos nosotros pasamos por dificultades, ¿no? Entonces eso es en el que uno puede aprender, es parte de lo que hace que tú de alguna forma vayas madurando, ¿no? Entonces, eso no te lo trae tanto la felicidad, sino cómo tú procesas los malos momentos. Entonces, bueno, a mí me gusta también esa parte de aprendizaje de vida. No sé si es un concepto de los tuyos, Nuria, pero bueno, ahí lo dejo también. Totalmente, pero yo al final un poco lo que dejaría como mensaje, ¿no? No sé si vosotras estaréis de acuerdo, Maus y Joana, que al final es como mi experiencia me dice, ¿no? Con pacientes que es como cada uno, así dicho muy básicamente, como cada uno perciba la situación, ¿no? Como cada uno pues vea con qué marco mental lo mira. Si, como digo, a veces dos personas mira, de hecho tengo dos personas que son gemelas y las dos han vivido el trauma de manera completamente diferente y estaban en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sitio, vivieron. Entonces, con esto ya tenemos un Sí, estudio a para que hacer luego rápidamente. es interesante porque rompe un poco con lo de los genes que hemos dicho antes. Sí, sí, choca también, sí, Cierto, ¿no? choca. Sí, 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 pero es así, ¿no? Y ahora me ha venido a la cabeza eso, pues que dos personas, pero claro, tú puedes ser gemelo, el tema de los genes ciertamente es un factor también predominante, pero sí que es verdad que no nos podemos olvidar que cada uno habrá tenido sus amistades, en este caso esto sí que ya no lo puedo corroborar, ¿no? Pero al final cada una tiene sus experiencias, que ciertamente no son 100% iguales, entonces esto también determina mucho, ¿no? Determina mucho, pues Sí. bueno, la construcción de la persona y como digo, cómo ve el trauma. Y un elemento interesante también en relación al trauma es que yo considero personalmente que no siempre por obligación son cosas o eventos muy claros en el tiempo. Por ejemplo, estoy pensando en el duelo migratorio, ¿no? Cuando una persona, no sé si conocéis vosotras gente que haya pasado por eso, bueno, Nuria seguro que sí, Sí, yo sí, yo pero tengo unos sí, cuantos. seguro que sí. Pero personas que han tenido que irse de sus países, ¿no? O incluso por voluntad, ¿eh? Por una cuestión de laboral, ¿eh? No obligatoriamente tiene que ser por una catástrofe natural o por una guerra. No obligatoriamente hablo de refugiados, hablo de quizás una persona que se ha ido a otro país porque le salió la posibilidad de su vida, ¿no? Pero entonces tiene que dejar atrás pues una familia, tiene que dejar atrás unos recuerdos, ¿no? Y a pesar de que incluso su voluntad, que ahí puede jugar también la culpa, me imagino yo, hay una situación también de que poco a poco puede construir como un trauma también. No sé si se puede vincular, pero yo creo que sí, no obligatoriamente tiene que ser un evento específico. Por ejemplo, un cambio de país, un cambio, ¿no? En Sí, sí, total de tu estilo de vida puede también generar un trauma. sí, un investigador de Barcelona, no sé, seguramente vosotros lo conocéis, el síndrome de Ulises, ¿no? El síndrome, pues, de una persona que llega al país de acogida y que, bueno, pues que no lo asimila, ¿no? Que no acaba de asimilar o que no se acaba de adaptar a la nueva cultura, a la nueva lengua. En este caso, pues, por ejemplo, personas de Latinoamérica lo tienen algo más fácil, pero sí que es verdad, por ejemplo, que según a qué zona se desplacen de España, se encuentran con la sorpresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros que nos encontramos en Cataluña, de que no contaban con que aquí además se tenía que aprender otra lengua, tema, como digo, cultural, hasta la comida, ¿no? Hasta la comida les sabe diferente. Entonces, bueno, esto también obviamente no se puede pasar desapercibido y también puede generar un trauma, ¿no? A largo plazo. De hecho, yo, como hemos comentado antes, lo he visto. Lo he visto como psicóloga de protección internacional, que es un factor también predominante, importante, sí, el tema de, bueno, de la migración. Pero
siempre repito, o sea, es según el marco y la perspectiva que le quiera dar la persona. Tengo personas, es que tengo de todos los ejemplos, tengo personas que han tenido situaciones gravemente traumáticas y que están aquí y están muy positivos y muy fuertes, y otras personas que a lo mejor con bastante menos, que han venido pues a lo mejor desplazados por otro tipo de causas que no son tan, digamos, aparentemente graves, y además acompañados con la familia, pues lo llevan peor. Entonces, bueno, pues es un trabajo que también tenemos que hacer yo, en mi caso, como psicóloga, un trabajo largo también, importante, sí. La verdad que el tema del trauma yo creo que es vamos, un tema interesante porque al final todos podemos estar expuestos, ¿no? Entonces es importante lo que hemos estado hablando aquí en este podcast de hoy, porque creo, Nuria, que nos has dado bastantes herramientas para saber qué hacer en el caso en que lo necesitemos nosotras mismos, ¿no? Y cuándo pedir ayuda, por ejemplo, cómo funciona también ese circuito hipocampo-amígdala, la importancia de la corteza, corteza prefrontal en este caso, el tipo de terapias que se pueden usar. Nos has dado un montón de información, la verdad que estoy, bueno, maravillada, supongo que Mauxi Sí, también. de verdad que sí. De verdad Hablo ha por sido un las gusto dos. tenerte aquí. Nuria, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Em, Nuria, antes de irnos, quisiera saber, nos has dicho muchas frases muy bellas, de verdad, yo me llevo muchas cosas muy lindas hoy, pero ¿nos puedes dar una frase que englobe lo que hablamos hoy y que finalice en nuestro episodio de hoy en Pimp Talks? Bueno, una frase, yo, hablando de trauma, ¿no? Un lugar para la esperanza, o sea, como hemos dicho, ¿no? A lo largo de este podcast, que al final uno tiene que ser positivo y flexible con uno mismo, pero sobre todo flexibilidad, flexibilidad y ser amables con nosotros mismos. Como decía antes, somos muy duros, somos muy duros. Eh, Flexibilidad. Simplemente la palabra flexibilidad es una palabra que me llega y que yo he aplicado personalmente en mi vida y que me ha valido de mucho y que en consulta también lo he visto que muchas personas se han valido de ella y he visto cómo han podido reformular su vida de a poco y bueno, y poder marcarse otros objetivos Sí, Ya más sabéis, a ser positivos. flexibles. Flexibles, sí. Ser amables con uno mismo. Sí, muy sí, sí. importante realmente para manejar traumas y para todo, realmente, para la vida misma. Sí, sí. Nuria, ¿qué persona te parecería interesante que trajéramos al podcast en un futuro episodio? ¿Qué nos recomiendas? Ah, pero alguien que sea conocido o como un sueño así, ¿a Sí. quién traería yo? Porque yo Sí, traería a Martin Seligman. no es tanto por si es conocido, sino alguien que tú consideres que es un buen profesional, Bueno, ¿vale? creo que es alguien que no está al alcance de muchos, pero para mí Martin Seligman es un referente. No sé, supongo que lo conocéis ¿no? Martin Seligman, lo conocéis Sí, sobre el tema sí, de la inteligencia emocional, pero bueno, esto obviamente sí. pues, bueno, No sé si es habla alguien que español. no, no, para mí es un referente, por eso siempre me gusta nombrarlo. Pero bueno, para traer aquí al podcast, sí, bueno, ahora así a voz de pronto no se me ocurre, seguro que tengo muchos referentes así. Bueno, sí, tengo una persona que es mi mentora, que es Sara Voss, y ella precisamente fue la psicóloga forense de las víctimas de los atentados de las Ramblas en su momento, que fue quien les hizo los informes periciales. Y la verdad es que sí que es una persona muy válida y con mucha experiencia y una larga trayectoria profesional, y a ella me A gustaría nosotros invitar, también, sí. realmente. Recomiéndanos un libro. Sí. Vale, un libro, mm, bueno, pues en la línea de lo que decía antes, ¿no? De Martin Seligman, Estaba eh, pensando inteli- yo también, sí, La inteligencia emocional de Martin claro. Seligman. Sí, 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 sí. Es que me gusta mucho, además es un clásico, ¿eh?
Lo han ido reformulando, la editorial lo ha ido renovando, pero es que es un clásico. Además, es un libro que, aunque te lo leas varias veces, siempre vas a poder extraer cosas nuevas. Ujú. Perfecto. Es el libro que yo recomiendo. Ujú. Además, te puede dar muchas pautas, como decía antes, ¿no? El tema de la biblioterapia para aplicarte sin necesidad de tener que ir a un profesional, ¿no? Perfecto, Para ti muchísimas mismo. gracias. Te va Gracias, a de dar verdad, muchos muchísimas recursos. gracias. Con estas recomendaciones nos despedimos de un episodio más de Pimp Talks. Somos Joana y Mauxi y nos vemos en un próximo episodio. Que tengan un lindo día. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, Nuria.